Gloria a Dios. Toma tu asiento. Dios bendiga a cada uno de los que han podido llegar en esta reunión. Saludamos a todos los que están en Facebook. Es un privilegio poder estar en este momento tratando de llevar adelante el propósito de Dios en lo que me ha transmitido en su espíritu. La idea es crecer, la idea es desarrollarnos en Dios. Y hay algo, y lo estamos cantando y decimos que Él es fiel a cumplir sus promesas. Y nosotros creeremos esa palabra y como creemos, Él cumplirá, Él hará lo que tiene que hacer. Y esto lo tenemos que definir en una palabra: victoria. Pero qué importante es poder definir esta victoria. Y nos debemos hacer la pregunta: que si esta victoria que declaramos tener es la victoria que Dios nos dio o es la victoria que yo adquirí por mi esfuerzo. Tenemos que tomar en cuenta que Dios nos da victoria por medio de su Hijo Jesús. Y esa victoria que Jesús ofrece en la cruz es la que hoy nosotros nos rige y es la que nos da a nosotros el ser más que vencedores. Esa victoria que está provista por Dios no se tiene que ver con un esfuerzo personal, es solamente creer. Por eso vamos a aprender en este momento a cambiar esta palabra de tratar de hacer la voluntad de Dios. Voy a tratar de caminar en los caminos de Dios. Voy a tratar de ver si cambia mi vida. Esa palabra no tiene que existir si nosotros adquirimos la victoria de Dios. Tenemos que empezar a confiar. Cuando confiamos es lo que a nosotros nos da la fuerza. El confiar es saber poner mi decisión en Dios. No en las circunstancias, no en la adversidad, no en aquellas cosas que se nos plantean y que muchas veces nos hace retroceder a esta decisión de servir a Dios. Pero pastor, yo hace 40 años que estoy en la iglesia, hace una vida que estoy dentro de los caminos del Señor. Pero ¿cuántas veces lograste manifestar la victoria de Dios? La victoria de Dios no es gradual. La victoria de Dios se dio allí en la cruz y dice: consumado es. Punto. Ya está hecha. La victoria ya está asegurada. Pero cuando nosotros llevamos en este esfuerzo personal, nuestra victoria es gradual. Hoy tengo un poquito más de victoria que ayer. No, hoy tenemos toda la victoria. Y ayer también tuvimos la misma victoria porque eso lo ejecutó Dios a través de Jesús por nosotros. El tratar de hacer y en confiar en Dios nos lleva verdaderamente a ser libres. Cuando nosotros buscamos Juan 8, el versículo 36... y dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare. Si Jesús te liberó, sos libre. Verdaderamente libre. No es a lo mejor podés ser libre. O capaz que podemos decir un cuarto de libertad tenemos. No, verdaderamente sos libre. Punto. No hay otra oportunidad. Siempre está vigente esa libertad. Esa consideración de Dios, el ser libre. Y esto nos lleva a que podamos mirar Romanos 8. Del versículo 28 en adelante. Pablo haciendo una recopilación de muchos momentos que él tuvo que vivir y logra expresarlo en este pasaje de Romanos 8, en el versículo 28, dice: y sabemos
que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué sabemos? Lo que sabemos y lo que Cristo viene anunciándonos vez tras vez a través de lo que es la predicación del Evangelio, a través de haber captado la idea de salvación del reino de Dios, nos trae al conocimiento que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Hay algo que te pueda ir en contra? No. Todo te ayuda bien. Aún esas circunstancias que muchas veces no entendemos. Esas cosas que decimos, Señor, ¿pero por qué esto? Pero ¿qué pasa? Que Dios tiene un proceso para cada uno. Y en ese proceso Dios te va a ir enseñando cosas que yo no te las puedo enseñar. Que yo te puedo dar y hacer ver en las Escrituras muchas cosas que te van a beneficiar. Pero solamente yo puedo ayudarte a conocerlas. Pero la victoria está en vos si lo tomás. Confías en esa palabra, tomás eso que Dios dice, porque allí comienza verdaderamente nuestra libertad. Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Debemos saber que todo está en base al propósito. Cada uno tiene un propósito. Cada uno de ustedes tiene algo que ya Dios designó a que vayas a realizar o lo que vas a tener que exponer en un tiempo de esto del propósito. Dios te hizo aparecer a esta tierra con un propósito. Y esto no solamente es una idea que toma Dios así de último momento, porque dice que todas las cosas que nos ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? A los que antes conoció. Ya Dios te conoce. No sos un desconocido para Dios. Sos alguien que ya es conocido por Dios. Y no solamente te conoce ahora, Él te conocía de antes. Antes que te formaras en el vientre de tu madre, ya Dios te conocía. Por eso dice que Él nos conoció antes. Pero como nos conocía, nos predestinó. Y dice la palabra, porque a los que Él antes conoció, también los predestinó a que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, que vos no empezaste a hacer imagen de Dios cuando aceptaste a Jesús. Ya venías con una acción de Dios. Él ya te conoció y te predestinó y ya te formó como un hijo de Dios. El asunto es que cuando nacemos a esta tierra, encontramos que el pecado que habita en esta tierra por culpa de un tal Adán, que el que hizo mal las cosas, pero vino un tal Jesús, quiso hacer las cosas bien y nos hizo estar nuevamente con Dios. Y ese propósito que fue el llamarnos a nosotros, también nos dio la oportunidad de ser predestinados, pero dice conforme a la imagen de su Hijo, o sea, ya somos la imagen de Jesús. Y al ser la imagen de Jesús, dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, ya estaba diseñado por Dios de que cada uno debía mostrar la imagen de Jesús. Para que Jesús, como el hermano mayor, nos diera y nos mostrara el camino que debemos realizar para agradar a Dios. Y dice que a los que predestinó, ¿qué dice? A estos también llamó. Lo conocemos a Dios antes de estar en la panza de mamá. Nos predestina a estar en esta tierra para cumplir la voluntad de Dios, haciéndonos semejante a Jesús, para cumplir esto. Entonces, ¿qué nos pasa? Ahora en esta vida terrenal somos llamados. Y ahí es la convocatoria que hace Jesús. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Esto tiene que ver con que al ser predestinado, Él nos llama. Y
como Él nos llama, dice, también nos justifica. Entonces accionó el plan de salvación para que cuando somos llamados empecemos a ser justificados, porque la sangre redentora de Cristo derramada en la cruz nos lava y nos limpia del pecado, que es lo que nos separa de Dios. Y cuando nos da ese acercamiento, nos justifica. Dice, ahora por la sangre de Cristo, esta persona, este hombre, esta mujer comienza a vivir la vida de ser hijo de Dios. Y cuando llegamos a este punto de ser llamado, de ser justificado, dice que a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, que cuando Cristo muere en la cruz, nos justifica ante el Padre. Pero cuando Jesús tiene que irse de esta tierra, Él nos glorificó juntamente con Él. Porque Él al tercer día resucitó de entre los muertos para darnos vida, y vida en abundancia, vida en poder, vida en autoridad en Él. Por eso tenemos que ver si nuestra victoria radica en lo que Él dice o en lo que yo genero con mi propio esfuerzo. Por eso debemos cambiar esa palabra de tratar. Voy a tratar de servir a Dios. Voy a tratar de orar. Voy a tratar de leer. Voy a tratar de congregarme. No. Si estamos verdaderamente en la victoria de Dios, no debemos tratar, debemos confiar. Yo voy a confiar en el Señor. Él es mi proveedor. Yo voy a hacer lo que Él me dice. Está todo armado para nuestra victoria. Ahora dice el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Tenemos justificación de decir que no podemos? ¿Qué diremos? ¿Qué haremos? ¿Qué diremos a esto? Lo único que nos queda decir es esta declaración: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Wow! Ya sabemos todo esto que venimos relatando. Eso ya está en mí. Ya en el momento que lo acepté, el llamado de Dios, el decirle sí, te acepto como Salvador y Señor de mi vida, allí automáticamente empezó tu victoria. Entonces, empezá a confiar. No dejes de poner la mirada en Dios. Allí es donde más tenés que asentar esa mirada en Dios, porque Él nos dio esta confianza. ¿Qué pues diremos a todo esto que estamos sabiendo, lo que estamos enterándonos en este momento, o lo que ya has leído y hoy se te está revelando? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. O sea, Dios, mirando a esta humanidad, no dejó a un lado la posibilidad de que había que haber traído una redención más, porque de muchas maneras trató Dios con los seres humanos de todos los tiempos. Y sigue tratando con los seres humanos aún en este tiempo. Pero aún así, dice que Él no se fijó en que era su único hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no tener victoria? Ahora sigue una pregunta. Si ya sabemos que Jesús se entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Será posible que no tengamos victoria? ¿Será posible que no podamos avanzar? Si están dadas todas las cosas, ¿cómo podrá ser que Dios no nos dé todas las cosas? Por eso debemos ver si mi victoria es la que radica en la confianza en Dios, o mi victoria tiene que ver con mi tratamiento personal, en mi esfuerzo personal. Porque yo ni siquiera puedo confiar en mi esfuerzo propio. No puedo confiar en mi mente. Tengo que ser un hombre o una mujer que lleva cautivo continuamente los pensamientos que aparecen en mí a la obediencia a Cristo. Tengo que ser el hombre o la mujer que está poniendo en manifestación poderosa en que se vea a Cristo en mí y no mi obra. Que yo pueda reflejarlo a Él. Y si yo no estoy reflejando, algo está pasando. Y le hice buscar Juan 8, te había dicho, 36.
pero anteriormente había dicho. Y quiero volver a esto. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Todas estas cosas están sucediendo porque Dios dispuso todo en Jesús. Entonces, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo que no pueda hacer Dios? Y allí viene otra pregunta, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién podrá acusarnos? Si estamos haciendo la voluntad de Dios, si cumplimos sus mandamientos, si nos apegamos a la palabra, es imposible que te puedan acusar. El enemigo te va a tratar de acusar, va a venir y te va a acusar y te va a decir cosas de tu pasado, pero vos le podés responder que ese pasado quedó neutralizado porque el presente es Cristo y lo que Él dice, lo que ya es fue y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Allí es donde empezamos a ver que Dios ha dispuesto restaurar lo que pasó para que nadie te pueda acusar. El enemigo no te puede acusar. Ahora, si vos estás haciendo mal las cosas, estás desobedeciendo a Dios, estás en pecado, estás en una manera de rebeldía, seguramente que te vas a ver distante de esta victoria. Pero te invito a que te arrepientas, a que busques a Dios, porque el pueblo cuando buscó a Dios, Dios actuó. Acuérdese, Gedeón, estaban allí 7 años de una malaria porque venía todos los amalecitas y todos esos pueblos que estaban ahí a combatirle, les llevaba toda la producción que ellos tenían y lo dejaban sin nada. Y allí el pueblo reaccionó después de 7 años, dijo, seguramente algo estamos haciendo mal. Se arrepintieron y automáticamente Dios levantó un profeta, levantó un hombre valiente que los sacó del momento difícil que estaban. Hoy también, fíjate si estás haciendo mal las cosas, si estás haciendo lo que no es agradable a los ojos de Dios, arrepentite y Dios levanta un profeta y te saca del lugar donde estás y comenzás a vivir la vida de victoria que ya te aseguró cuando Él falleció y murió allí en la cruz. Pero también nos glorificó con su ascenso allí a los cielos, resucitando. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si Dios te justifica, nadie te puede decir nada. ¿Quién es el que te condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios. No solamente murió, resucitó, sino que está a la diestra de Dios. ¿Para qué? Para interceder a favor tuyo. Y si Jesús intercede a favor tuyo, ¿qué cosa no podrá hacer? Si Jesús se antepone a nosotros, cuando está a la diestra del Padre, está diciéndole, Señor, mira a tu hijo, mira a tu hija, está en este inconveniente, ¿qué podemos hacer? Entonces Dios le dice, bueno, mandale una legión de ángeles para que lo defienda y lo proteja en ese momento difícil que está viviendo. Entonces Dios envía en orden de Jesús ángeles a que te acampen a tu alrededor y te defiendan y te protejan. Esa acción de estar a la diestra del Padre es la que a nosotros nos beneficia cotidianamente, porque Jesús intercede a favor nuestro, porque Él pagó lo que era tu deuda. Entonces Él se asimila y se compenetra con vos. Por eso dice las Escrituras que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros. Él nos conoce, Él sabe lo que vivimos, Él se compadece de la manera que estás viviendo. Pero no te arruines haciendo las cosas contrarias, sino que formaliza un contacto, una renovación de tu pacto con Él y empezá a buscarlo y Dios va a estar a tu favor. Y luego viene una pregunta tan importante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién te puede separar del amor de Cristo?
El pecado, solamente el pecado. Pero aún así, estando en pecado, abogado tenemos para con el Padre. Le podemos pedir perdón y todas las cosas vuelven a foja cero. No existe más ese pecado. Cuando te mira, no mira, mirá vos, ahora venías a mí. La otra vez estabas haciendo tal cosa. No, Dios, dice, ahí viene mi hija, ahí viene mi hijo. Y está esperando a ver qué dice. Y Jesús, mira, escuchalo, Padre, escuchalo, vine a buscarnos porque en el nombre mío vine a ponerse ante tu presencia para que vos le des algo. Qué bueno, qué maravilloso es. Realmente entendió las cosas. Está accionando en su victoria. Está tomando consideración lo que tiene en su mano. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Qué te puede separar? La persecución. Te persiguen en el colegio, en el trabajo. ¿Te puede separar del amor de Dios? El hambre. Uy, pastor, tengo un hambre. Hace 4 días que no como. ¿Te puede separar del amor de Dios? La desnudez. Eso sí te puede separar. ¿Sí? Puedes estar desnudo. Te pueden dejar tirado en la calle con una golpiza encima. Pero eso no quita el amor de Dios sobre vos. Y aún en esa situación que sucediera, Dios está con vos. El peligro, la espada, ¿nos puede separar del amor de Dios? No hay nada. Entonces, ¿por qué te escondes cuando algo contrario te aparece? ¿Por qué te pones de mal humor cuando estás pasando diversas tribulaciones? ¿La enfermedad llegó a tu casa? ¿Llegó algo a tu entorno que te hace variar en tu pensamiento? Y acá Pablo dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Como está escrito. Esto sabemos. Esto sabemos. Que por causa de Él, por causa de ti, dice, somos muertos todo el tiempo. Siempre están persiguiéndote, siempre te están queriendo hundir, siempre quieren avergonzarte, quieren amedrentarte. A ver, ¿dónde está tu Dios? Decime, a ver, mira, tenés el coronavirus. A ver, ¿dónde está tu Dios? No es que te defienda, no es que te... Sí, está acá conmigo. Y si me tengo que morir, sigue estando conmigo porque ahora me voy con Él. Porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Seguimos estando con Cristo. Yo vivo, estoy en Cristo. Me muero, es ganancia porque me fui a estar en la eternidad junto a mi Rey. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿qué pasa? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ante todas estas cosas pueden pasar. ¿Qué estás viviendo hoy? ¿Qué es la angustia del corazón? ¿Qué es lo que te hace renegar por la situación? Ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, y eso te tiene que dar seguridad. Por eso nuestra victoria no es gradual, no es que vas de poco a mayor. La victoria es victoria siempre. No es que hoy tenés un cuarto de victoria o que sos un cuarto libre. No, sos libre y sos victorioso. Por lo cual estoy seguro, dice, que ni la muerte,
Si me muero, vienen, me pegan un tiro, me chocan en la calle, ¡pum! Estoy bien con el Señor, allí voy a estar, levantando mis manos, saltando, danzando, porque estoy en la presencia de Dios. Ni la vida, ¿qué es lo que tengo que transitar? Predicaciones pasadas cuando hablábamos del porvenir y de nuestro futuro. El futuro ya está asignado por Dios. Como lo veíamos antes de la fundación del mundo, ya estaba predestinado en nuestras vidas servirlo. El hecho de que cuando aparecemos en esta tierra es donde se nos trastoca un poco el sentido. Pero tarde o temprano la predicación del Evangelio llega a nuestras vidas. Es por eso que necesitamos evangelizar, necesitamos hablar de Dios, porque a alguien le puede prender la luz de la oportunidad. Pero ni la vida ni los ángeles ni el principado ni potestad, ni el diablo con todas sus huestes podrán hacer algo. Ni lo alto, ni lo presente ni lo porvenir. Lo que puedo vivir ahora y lo que puede estar por venir. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces nuestra victoria está asegurada porque Cristo Jesús es nuestro Señor. Y si yo le digo y declaro que es nuestro Señor, obedezco todo lo que Él me dice. Ahora, cuando yo no hago lo que Él me dice, tengo que enfrentar mis consecuencias. Pero Dios siempre puso en manifiesto que Él nos llamó para poder darnos esa redención a través de Jesús, siendo justificado ante la presencia de Dios, pero también glorificado por el poder que Jesús nos ofreció a través de esa resurrección. Porque nuestra victoria no es con nuestra fuerza, es con la fuerza de Jesús, es con la confianza en Jesús. Es por eso que hoy necesitamos sostenernos en Dios, porque el avivamiento que viene, lo que ha de venir en toda la redondez de la tierra, esa manifestación gloriosa de Dios va a estar total y exclusiva en los que van a sostener ese avivamiento, son los que están haciendo la voluntad de Dios. Porque son los que van a poder sostener. Porque ese avivamiento para algunos va a ser de peso, porque van a ver la gloria de Dios y no la van a poder disfrutar. Entonces hoy necesitamos hacer que las cosas que nos están sucediendo pasen a un segundo plano y podamos decir: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos amados por Dios. Y fíjese, a tal punto que somos amados que Él ofreció Dios a su único Hijo, al que vino a hacerse hombre, al que no miró que era Dios como para agarrarse allí y patalear y decir: no, yo soy Dios, no quiero venir a esta tierra. Voluntariamente se ofreció a venir a esta tierra. Porque lo que debemos hacer es que el pecado no se enseñoree de nosotros. Romanos 6, versículo 14 dice: porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esa gracia redentora es la que nos sustenta. La ley no puede estar en nosotros, porque si nosotros practicamos el pecado se enseñorea de nosotros. Pero si nosotros decimos no al pecado y le decimos sí a vivir una vida en santidad, eso nos habilita la gloria de Dios manifestada en esta tierra. Así que no tengas miedo. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ese reino tiene que ver con todo esto que venimos diciendo y que Pablo tan minucioso y tan oportuno nos está diciendo. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién podrá rechazar que fuimos conocidos por Él, que fuimos
predestinados, que fuimos llamados, que fuimos justificados y que fuimos glorificados. ¿Quién podrá rechazar todo eso? Y eso sos vos. Cada uno de ustedes tiene esa oportunidad de ser un victorioso. Y las Escrituras dicen que no somos solamente vencedores, sino que somos más que vencedores. Ese más es el extra de Dios. Siempre nos da un extra. Nos dice que nos da vida. Y después dice un extra. Y vida en abundancia. Si vos das, Dios te va a dar. Y va a abrir la ventana en los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde. Alguien le explicaba esta connotación. Cuando yo con sacrificio humano, sí, yo voy a trabajar, voy a salir y voy a ganar el dinero y voy a tener. Pero el extra de Dios dice que dará bendición hasta que sobre y abunde. Si vos trabajás con tu fuerza, ¿vas a tener bendición? Sí. No es necesario. Pero cuando vos lo haces en la confianza de Dios, vos salís a trabajar, porque no es que te quedas de brazos cruzados escondido en tu casa, sino que salís a laburar, salís a transpirar, a tirar la gota gorda. Lo haces, pero confiando en Dios dice que te da bendición que sobre. Y después dice que te da una bendición que abunda. O sea, sacrificio tuyo, bendición justa, lo necesario. Bendición que sobre, te va a quedar un vuelto. Pero la abundancia es que vas a tener para dar. Principios bíblicos. Y son lo que Dios está marcando. Así que, hermano, hermana, ponete de pie en esta mañana. Es tu tiempo de decidir. ¿Seguís buscando tu victoria a través de tu fuerza? ¿O vas a empezar a confiar en lo que Dios dice? Hay veces que pasamos años y años dentro de la iglesia buscando mi victoria. Y la victoria ya está asegurada. El asunto es obtenerla y usarla. Es como que si yo viniera hoy y te dijera, tengo un regalo para vos. Este es un regalo para vos. ¿Cuándo es tuyo? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? A ver, alguno que accione porque no sé si te van a dejar salir allá afuera, pero esto es bueno, eso es de ella, ya lo tiene. Dios dijo, si creen en mi hijo van a tener vida en abundancia. Si creen en mi hijo, van a tener prosperidad. Si creen en mi hijo, van a tener felicidad. Si creen en mi hijo, está todo mal, pero van a salir adelante. Ahora ese regalo lo tengo. Lo tomo. Y después cuénteme. ¿Qué es lo que hoy estás necesitando? ¿Qué es lo que hoy estás queriendo? Esta es la manera. No pelees más con tu fuerza. No trates de ser buen cristiano porque voy a los cultos, de vez en cuando escucho alguna alabanza, me meto a internet y veo todas las predicaciones de los grandes predicadores. Eso no. No está mal que lo hagas, pero empezá a accionar directamente con lo que es tu victoria. ¿Qué no estás pudiendo vencer? ¿El vicio? ¿Tienes tu victoria? ¿Qué? ¿Ahora el vicio te va a poder más que la victoria de Cristo?
tengo una enfermedad terminal. ¿Tenés tu victoria? Peleala. No te des vencido ni por vencido. En Cristo Jesús tenés tu victoria. Si la palabra dice que por su llaga somos curados, peleala. Pero no le pelees de la queja. Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué? No, Señor, a alguien tengo que afectar. Muchas veces cuando papá estaba allí ya en su etapa terminal, podía estar diciendo, y ahora me voy a morir, y ahora no voy a disfrutar de mis hijos ni de mis nietos. Podía estar quejándose a Dios, pero él decía, no haga lo que yo hice. Y le aconsejaba a aquel que lo iba a ver. Y mucha gente que salía después pensaban que iban a encontrar a un Manuel hecho bolsa, triste, angustiado, sino que decía, tiene más vida que yo. Él sigue confiando en su Dios y me aconseja más encima, dice. ¿Hay algo que te pueda separar del amor de Dios? ¿Cuántas veces nos quejamos, estamos enfermos y a veces que no conocemos una realidad de estar enfermo? Pero Dios nos brinda la oportunidad de estar enfermo y nos hospitaliza y nos damos cuenta que hay una realidad que nosotros no la teníamos en cuenta. Ahí empezamos a mirar que el que está al lado de mi cama está peor que yo. Y yo tengo la victoria. Y vos le predicás. Y algunos dicen, no lo voy a predicar porque si Dios no opera en mí primero, ¿cómo le voy a predicar que Dios sana si yo no lo puedo? ¿Qué importa? Si tu victoria está asegurada. Capaz que vos declarándole la palabra a esa persona, Dios te sana a vos. ¿Cuántas veces me pasó yo estar enfermo en los tiempos que se ungía acá adelante, que pasaba la gente y pasábamos los colaboradores inmediatos a orar? Oraba y se sanaba y yo iba con mi enfermedad todavía. Pero después que yo hacía esa acción de venir a orar por esa persona, de repente, haciendo mis cosas al otro día, va, y el dolor que yo tenía, ¿dónde está? Está todo asegurado en Dios. Entonces pongamos las pilas en Dios, no en nosotros. Levanta tu mano al cielo. Hace tu oración allí. ¿Qué es lo que estás necesitando? Y empezá a declarar que tu vivir aquí es Cristo y el morir es ganancia. No te jactes de lo que Dios ha hecho con vos. Quiero que digas conmigo en este momento, luego de haber hecho tu oración. Segunda de Corintios 2, 14. Segunda de Corintios 2, 14. Repita conmigo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, el olor de su conocimiento.
Cuando nosotros transitamos en esta tierra, el triunfo de Cristo nos da a nosotros una manifestación, que en todo lugar donde estemos, el olor de su conocimiento comienza a emanarse. ¿Cuántas veces ha pasado por al lado de una persona que va con un perfume agradable? Qué rico perfume, Paco Rabanne. Cuando vos estás en Cristo, emanás un olor del conocimiento. Fuera de Cristo te sentís perseguido, pero hoy Dios te dice: el que se acerca a mí. Y allí comienza un accionar en mi espíritu y empiezo a declarar la oración. Pero también pequé contra, porque me declararon la palabra y yo no lo. Cierra tus ojos en este momento. El Espíritu Santo está ministrando algo, que si voy, si no, que si lo hago, encaro esto o no lo encaro. Si tenés la victoria de Dios en tu mano, sos más que vencedor. Avanzá, avanzá, no te quede, avanzá. La enfermedad te está diciendo lo contrario, avanzá. La economía te está diciendo lo contrario, avanzá, porque tu provisión no es de este mundo, es del cielo, es de Dios, a través de Cristo Jesús, que nos amó, y porque Él nos amó, empezamos a tener nuestra victoria. O privashera sura panda la sorecasta. Saturre majeta su cabada sol. Padre, en el nombre de Jesús, establecemos el señorío de tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, para que todo aquello que estaba distorsionado, para que todo aquello que estaba desacomodado en mi espíritu, hoy se comienza a ordenar a través de la palabra. Señor, llevamos cautivo nuestro pensamiento a tu obediencia, llevamos cautivo nuestro sentimiento, Señor, que tú conoces, porque estamos en dos pensamientos. Señor, ahora, Señor, no queremos claudicar más, queremos en esta tierra, pero también que nos justificó y nos glorificó. Señor, en esta mañana, Señor, tomo mi victoria. Señor, ese regalo que yo no lo merecía, pero tú lo diste allí en la cruz y me lo hiciste saber, y por eso yo claudiqué en mi pensamiento en ese momento. Pero cuando logré interpretar lo maravilloso, lo poderoso que significaba tu sacrificio en la cruz, lo tomé y ahora soy verdaderamente hijo tuyo. Y si soy hijo tuyo, verdaderamente soy libre. No hay nada que me pueda sostener, no hay nada que me pueda paralizar, porque en ti, Señor, soy más que vencedor, en ti soy victorioso. Por eso, Señor, hacemos caer toda tentación, hacemos caer, Señor mío, toda obra infructuosa de las tinieblas que ha operado en contra de mí, en contra de mi familia, en contra de mi iglesia. En el nombre de Jesús ahora se cae por tierra, por el poder de la palabra, por el poder y la autoridad de Jesús, que nos amó y que es nuestro hermano mayor y que nos mostró todo lo que es verdaderamente para nosotros. En el nombre de Jesús declaramos hoy, Señor, que tú eres soberano. Declaramos hoy que en ti está nuestra vida, que en ti, Señor, está todo lo que necesitamos, porque ante todas estas cosas, Señor, podemos declarar más que vencedores por medio de aquel que nos amó y nos redimió y nos hizo estar ante tu presencia, porque podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia para recibir el oportuno socorro. Señor, gracias por este plan maravilloso de salvación, y porque hoy, Señor, salgo con un nuevo pensamiento, hoy salgo con una nueva decisión, hoy salgo con una oportunidad a mi puerta, porque tú eres mi Dios y en ti, Señor, tengo complacencia. Amén. Dale fuerte aplauso al Señor. Más fuerte, porque es para el Señor, es para el Señor, es para el Señor. Es para el Señor. Sostenga ese aplauso, porque es Dios. Es Dios. Él te eligió, Él te eligió, Él te miró y hoy te sigue mirando. Aunque estás manchado por el pecado, aunque estás manchado por algo, Dios te sigue mirando. Pero dice Dios: acércate, comenzar una nueva etapa.